Detrás de todo eso es por medio de la palabra, aleluya. Aunque vengan las pruebas, aunque vengan las situaciones, es importante perseverar. Y de eso quiero hablarte en esta noche, iglesia, mientras te vas poniendo de pie. Bendito sea el nombre de Jesús. Póngalo así. Gracias, Señor. Amén. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 36. Gloria a Dios. Hebreos 10, 36. Aleluya. Damos gracias al Señor. Tenemos acá entre nosotros a nuestra amada pastora Silvia. Amén. Estamos contentos, Silvia, de tenerte por acá. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos también otra visita que vino con nuestra hermana Sandra. Sí, quisiera que nos dijeras tu nombre, por favor. Estenia, aleluya, ya viene invitada por nuestra hermana Sandra y la iglesia le dice bienvenidas a la casa de Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Bien, dice aquí en el capítulo 10 del libro de Hebreos, dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, te damos gracias en esta preciosa oportunidad, Señor, en que tú, Dios mío, has permitido que nosotros estemos aquí en tu casa, Señor, una vez más celebrando tu victoria, la victoria que has declarado para nosotras como tus hijas, como tus hijos, Señor. Gracias porque en ti nosotros somos más que vencedores por medio de la fe, Señor. Oh Dios mío, te damos las gracias. Yo te pido en este momento que tú seas tomando absoluto control, Señor, que tú llegues a cada mente, a cada corazón, Señor, que como esa espada de dos filos seas penetrando nuestras vidas, Señor, y enviando, Dios mío, tu Espíritu Santo, oh Señor, para que haga la palabra, cause el efecto por lo cual ya tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Oh, gloria al Señor. Y quiero hablarles de lo que es la fe y el perseverar en la fe, porque muchas veces es difícil llegar hasta un punto en que Dios nos habla y nos dice, voy a enviar la bendición. Amén. Es muy difícil, hay muchas batallas que pelear antes de que podamos alcanzar la promesa, alcanzar al menos la palabra de promesa de que Dios está con nosotros, de que Dios va a hacer algo en nosotros, amén. Pero aún después que el Señor envía esa palabra, ese rema sobre nuestras vidas, hay algo que nosotros tenemos que hacer, porque ya está la bendición, ya está la promesa, pero falta de nosotros algo. Porque no sabemos el tiempo que puede demorar entre su palabra y el cumplimiento de ella para nuestras vidas. Y es algo muy importante. Se llama perseverancia, se llama fe. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y en la Biblia hay ejemplos de fe y de perseverancia. Oh, gloria al Señor. Muchas veces, para nosotros poder alcanzar una vida o tener una vida de triunfo, ya sea en la vida secular o en nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que entender que todos los principios de Dios se cumplen como ley, ya sea en tu vida física, en tu vida material secular, como en la vida espiritual. En todas las áreas se cumplen esos principios. Amén. Amén. Aleluya. Y un poco más adelante, en el capítulo 11 de Hebreos, habla de alguien que les quiero hablar. Dice en el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe
Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y eso nos lleva directamente al libro de Josué, capítulo 2, donde nos habla de que Josué envía esos espías allí a Jericó. Rahab era una mujer que no tenía muy buen prestigio, ni aún dentro de su propia ciudad. Ella vivía en el muro de la ciudad, donde vivían los despreciados, donde vivían los que estaban leprosos, los que realmente no tenían una vida muy moralmente hablando, algo que con mucho prestigio, ¿no? O una moral muy buena. Allí vivían la gente baja. Allí vivían los de la última clase en ese tiempo de la ciudad de Jericó. Y allí estaba su casa, y aparentemente la casa de esta mujer no era una simple casa. Aparentemente la casa de esta mujer era una especie de posada o de hostel, algo donde llegaban los viajeros, los peregrinos, y llegaban allí a ese lugar a refrescarse, a pedir, pasar una noche. Amén. Y estos dos espías llegan a la casa de Rahab, pidiendo pasar la noche allí. Porque supuestamente tal vez tal vez puede haber visto en alguna de las películas, estos lugares se prestaban para que vinieran toda clase de noticias, ya sea de adentro o de afuera, esos chismes, esas murmuraciones del pueblo. Cuando los que tomaban vino soltaban sus lenguas, comenzaban las murmuraciones, los comentarios, y todo tipo de comentarios se daban allí en aquel lugar también. Y Rahab estaba enterada, estaba al tanto, estaba como este noticiero que estuvieron dando las hermanas, estaba en la última noticia de lo que estaba pasando. Y allí fueron ellos. Ella, a pesar de la vida, del tipo de vida que ella llevaba, parece que de alguna manera ya la semillita de fe de Dios estaba causando un efecto en su pobre corazón. A veces nosotros pensamos que Dios no está mirando. A veces nosotros pensamos que Dios está muy lejos de nuestro problema, de nuestra situación, de nuestra circunstancia, y no nos damos cuenta que lo último es eso, sino que Dios está en total y pleno control. Allá muy lejos, al pasar el río, estaba todo su pueblo, todo el pueblo de Israel, liderado por un Josué, un hombre de poder y de una fe también, y una perseverancia también que es digno de admirar, y que vamos a hablar de él también. Estaban lejos allí con el Señor les estaba dando ciertas órdenes, pero del otro lado estaba Dios trabajando en el corazón de solamente una mujer. Gloria. Que no era perfecta, que estaba cometiendo muchos errores, pero que en medio de sus errores, en medio de esa situación y ese tipo de vida, había podido tal vez en su pensamiento decir: realmente este es el Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se dice que ellos llegaron y se alojaron en la casa de ella. Y probablemente algunos de los otros que estaban allí, vieron a los dos espías entrar y fueron con el comentario, con la noticia al rey. Y la mandaron a llamar: danos los hombres que entraron en tu casa. Y esta mujer, de una religión totalmente pagana, esta mujer no tenía ningún tipo ni de universidad, ni de cultura. Esta mujer no había sido criada en ninguna religión, ni su abuelita había escuchado hablar de Dios. Ella simplemente había oído lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y tal vez tú te puedas ver reflejada o reflejado en esta mujer. Yo me veo reflejada,
porque no vine de una familia, de una cuna cristiana. Nadie en mi familia nunca me hablaron nunca de Dios. Jamás me orientaron hacia una religión u otra. Simplemente vivía en un ateísmo total y nunca escuché hablar de Dios hasta que alguien me predicó la palabra y me dijo: allá, en aquel lugar, en aquella iglesia, hay una campaña y está Dios obrando, están sanando, están habiendo sanidades, los cojos están saliendo de sus sillas de ruedas, aquellos los enfermos me dijeron que estaba Dios haciendo empastes de muela. Yo decía, ¿qué? Y la curiosidad del simple hecho, aquella cosa que ya Dios me había atraído de una manera increíble, fue lo que hizo que yo fuera allí. Yo también había oído hablar, por oír hablar de las maravillas de Dios, un día fui a los pies del Señor. Por eso nosotros no podemos parar de hablar de lo que Dios hace. Amén. Porque tal vez haya alguien que jamás haya oído hablar de Dios, que jamás haya oído hablar del Dios real, no del Dios que simplemente se vive religiosamente. Una cosa de decir, no, yo soy de aquella religión o pertenezco a tal otra o voy a aquella iglesia. No, un Dios de realidad, un Dios real, un Dios que está vivo, un Dios que obra, un Dios que abre caminos en medio del desierto, un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa.